titulares. Norero utilizaba una segunda identidad para hacer negocios. ¿Cuál es? Habrá 17,9 millones de habitantes en 2024 en el país, según el INEC. Colectivo pide terminación del contrato del Palacio de Justicia de Portoviejo. Ecuador no enviará armamento a ningún país, según Canciller. 2 hombres fueron asesinados durante ataque a tiros en Manta. Gobierno y la oposición de Venezuela retomaron contactos. Y en los deportes, Enner Valencia vuelve a marcar en el fútbol brasileño con la camiseta del Inter. Amigos, bienvenidos a Noticias Soromar, emisión estelar. El Ministerio de Defensa informó que desde el pasado 9 de enero de 2024, cuando fue declarado el conflicto armado interno en las operaciones militares, han logrado decomisar más de 900 millones de dólares. Mientras que en el caso Ispol, autoridades de México negaron el pedido formal de extradición de Jorge Cherres a Ecuador, quien es requerido por el presunto delito de falsedad de información. Buenas noches, empezamos. La ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, sostuvo ante la Comisión de Transparencia y Control Social de la Asamblea que Ecuador no enviará armamento ruso a Estados Unidos. La jefa de la diplomacia ecuatoriana reveló ante los comisionados que el gobierno tiene bien claros los lineamientos en materia internacional, tras recordar en la legislatura que el Ecuador es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y como tal se encuentra en la búsqueda más bien de la resolución pacífica de las controversias. El Ecuador no enviará material bélico alguno a país que tenga un conflicto armado internacional. La ministra fue convocada este lunes ante la Comisión de Transparencia y Control Social para hablar de la supuesta entrega de material ruso a Estados Unidos, el mismo que eventualmente sería dirigido a Ucrania, que sostiene un conflicto con la Federación Rusa. La canciller no ahondó en el tema del armamento porque dijo es competencia de la cartera de defensa. Ante los miembros de la comisión, la ministra defendió el acuerdo de cooperación entre nuestro país y Estados Unidos, al señalar que el objetivo principal de este tema es seguridad y capacitación, y en este marco agregó que la implementación del tratado recién está en proceso. Acerca de las sanciones fitosanitarias que Rusia aplicó momentáneamente a 5 empresas bananeras ecuatorianas, informó que esto no está relacionado con la presunta entrega de armamento chatarra ruso. Sostuvo que el problema con el banano ya tuvo su primera alerta hace 6 meses. Ante la comisión acudió el ministro de Defensa, el cual pidió que la reunión sea reservada, pues dijo que podrían salir temas sensibles para la seguridad del Estado. Y por otro lado, una ONG aseguró que los asambleístas no transparentan sus agendas con las reuniones que mantienen. Sin embargo, la ley de transparencia les obliga a actualizarla, imponiendo sanciones si no lo hacen. La difusión de la información debe ser considerada de naturaleza obligatoria, además de ser actualizada mensualmente, esto según la última reforma a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el artículo 17 de la misma ley se dispone que la información mínima debe contener un detalle de las audiencias, reuniones y talleres por las autoridades electas de todos los niveles de gobierno, así como funcionarios de nivel jerárquico superior de las instituciones públicas. Pese a esto, y según un informe del Observatorio Legislativo de la Función Ciudadanía y Desarrollo, la Asamblea Nacional incumple la normativa. Según el coordinador de esta ONG, ninguno de los 137 legisladores publican de manera diaria el detalle de sus funciones a través de la página web, lo que fue calificado como de grave. Es que la norma establece una sanción de suspensión o destitución del responsable del acceso a la información pública en las instituciones. De ahí la importancia de que los funcionarios públicos, en este caso los asambleístas, mantengan un canal de información a la ciudadanía que sea transparente y constante, con el fin de evitar sanciones.
En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Soromar. El vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, convocó a una rueda de prensa para este martes 20 de febrero para informar sobre el pedido de solicitud de renuncia al alcalde de Quito, Pavel Muñoz. La reunión tendrá lugar en la Avenida de los Chiris y Eloy Alfaro a partir de las 9 de la mañana. Esta no sería la primera vez que Guarderas arremete contra Muñoz, ya que en noviembre de 2023 el funcionario le interpuso una denuncia por presuntamente cometer una infracción electoral al haber participado en la campaña presidencial del correísmo. Hasta el momento, el burgomaestre no se ha pronunciado al respecto. El colectivo y la Corte Pacuando y el asambleísta por Manabí, Carlos Vera, piden la terminación unilateral del contrato de la remodelación del Palacio de Justicia de Portoviejo. Además, realizaron una denuncia penal. No es desconocida la situación de trabas y señalamientos que viene atravesando la remodelación interna del Palacio de Justicia de Portoviejo en Manabí y que en la actualidad es un proyecto inconcluso y con trabajos paralizados. Desde que sucedió lo del terremoto y luego de un proceso contractual que empezó en el año 2019, se ha procedido a realizar una burla para la función judicial en su contexto, para los abogados y para la provincia de Manabí. Este caso también es tratado en la Asamblea Nacional. Frente a la situación del juicio político en donde está encausado un vocal que fue presidente del Consejo de la Judicatura, que es el doctor Murillo, y un ex vocal que es el doctor Morillo, nosotros hemos podido dar fe, evidenciar y coadyuvar en este propósito. Además, se anunciaron acciones por la obra que fue adjudicada al consorcio RPJ por un monto de 4.8 millones de dólares. Es que nosotros vamos a hacer efectiva una denuncia penal para efecto de que la situación de perjuicio que se ha ocasionado no solamente se refleje en la entrega de la obra, sino que este tardío acontecimiento que a través de todos estos años ha perjudicado a la justicia, a Portoviejo y a Manabí entero, tienen que pagar los responsables las consecuencias. Pero no es lo único que recae sobre esta obra, pues la Contraloría realizó un examen. Ya determinó graves irregularidades desde la etapa precontractual de este edificio. Además, se detectó en ese mismo examen especial que fue aprobado en febrero de 2023, que se han cancelado más de $1.200.000 sin sustento técnico y que la fiscalización contratada también había cobrado sin sustento técnico. Y se determinaron más anomalías. Entre otras novedades, el consorcio a cargo de la remodelación de este Palacio de Justicia también se blindó para no ser declarado como contratista incumplido. Y justamente van 1.355 días desde que se entregó el anticipo de una obra que fue programada para 270 días. Nosotros llevamos más de 4 años reclamando y ahorita estamos reclamando la terminación unilateral del contrato. En este sentido, desde la dirección de la Judicatura en Manabí también anunciaron que integrarán una comisión para contar con estudios técnicos que determinen en qué estado está la obra. Además, Vera la tarde de este 19 de febrero hizo público que en horas de la madrugada una de sus residencias ubicada en la zona norte de Manabí fue atacada a tiros y aseguró que este hecho guarda relación directa con el incumplimiento de la entrega del Palacio de Justicia en Portoviejo. Belén Mendoza, Noticias Soromar. En otro ámbito de la información, pese a la época de estiaje, el escenario eléctrico ha mejorado debido a las lluvias de los últimos meses. Sin embargo, la preocupación continúa. Revisemos por qué. Según el Operador Nacional de Electricidad SENACE, del 1 al 18 de febrero de 2024, las principales centrales hidroeléctricas han entregado 3.137 megavatios de potencia instalada, una cifra mayor a lo registrado en noviembre de 2023, cuando alcanzaban los 2.080 megavatios. En este contexto, pese a que aún falta un mes para que termine el estiaje en la cuenca oriental, las hidroeléctricas del país estarían funcionando al 90% de capacidad, gracias al aumento de lluvias en los 2 últimos meses, lo cual mejoró los niveles de los embalses, por ejemplo en Paute, donde subió a 1.986 metros sobre el nivel del mar.
En cuanto al reservorio de Mazar, el más grande del país, aunque los 2.133 metros sobre el nivel del mar en los que se encuentra actualmente es un valor ligeramente más bajo que el de enero, no ha llegado a números similares a los de noviembre de 2023. Cabe señalar que las precipitaciones permitieron la suspensión de los cortes de luz que iniciaron en octubre de 2023 y que, a decir del gobierno, generaron pérdidas de $600 millones en el último trimestre del año pasado. No obstante, la preocupación continúa, pues según el SENACE, la sequía del periodo 2024-2025 podría replicar el escenario de racionamiento si es que no se toman medidas, pues dicho estiaje se prevé más drástico, ya que empezaría 2 meses antes de lo común, es decir, en agosto. En tanto, se sigue esperando la emisión del reglamento a la ley energética. Tania Loor, Noticias Oromar. Atención, porque desde el 1 de abril de 2024 la tarifa del impuesto al valor agregado pasará del 12 al 13%. En la siguiente nota revisamos algunos de los bienes y servicios que pagarán más IVA. Una vez que la ley para enfrentar el conflicto armado interno sea promulgada por el presidente de la República, Daniel Noboa, y se publique en el registro oficial, la nueva tarifa del impuesto al valor agregado pasará del 12% al 13%. Dicho tributo se comenzará a cobrar desde el 1 de abril y no en marzo de 2024 como se preveía inicialmente, debido a que el primer mandatario hizo una objeción parcial a la ley que aprobó la Asamblea el 6 de febrero de 2024. Lo anterior en función al artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dicha norma ordena que si la Asamblea no se allana al veto del Ejecutivo o no se ratifica en su texto, tal como ocurrió con la reforma de Noboa, se entenderá que el Legislativo se allana de manera tácita a la objeción del presidente, transcurrido un plazo de 30 días. De ahí que el Ejecutivo tendrá que esperar a que se cumpla el tiempo desde que presentó la objeción para enviar la ley a la publicación en el registro oficial. Los 30 días se cumplirían el 6 de marzo. Así, la nueva tarifa debería comenzar a cobrarse al mes siguiente de la publicación de la ley en el registro oficial, es decir, el 1 de abril de 2024. El galón de las gasolinas como Extra, Ecopaís, Super y Diésel, así como los almuerzos, plataformas como Netflix y la reposición de tarjetas de débito, son algunos de los bienes y servicios por los cuales el consumidor deberá pagar más. Con esto, el Estado percibirá los ingresos adicionales por el alza del IVA recién en mayo de 2024, pues este tipo de impuestos es de declaración mensual. Además, la cifra final de ingresos adicionales que deje la ley dependerá de si Noboa decide que el IVA suba al 14% o al 15% de manera temporal, una atribución que también quedó abierta con la objeción parcial que presentó a la ley. El gobierno estimaba inicialmente que un aumento de IVA al 15% deje 1.071 millones por recaudación de marzo a diciembre del presente año. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y con el alza del IVA, el impuesto a los consumos especiales ICE también aumentará. Los carros serán más caros este 2024, según proyecciones del gremio automotor. Los carros en Ecuador serán más costosos desde abril de 2024, no solo por el alza de la tarifa del impuesto al valor agregado IVA, sino también por el impuesto a los consumos especiales ICE. Recordemos que la tarifa del IVA subirá del 12 al 13% desde abril de 2024, cuando está previsto que entre en vigencia la ley para enfrentar el conflicto armado. Y si el presidente Daniel Noboa lo decide, puede incluso subirla al 15%, pues la ley así lo faculta. Sin embargo, con el alza del IVA, los bienes que tienen ICE, como los autos, incluso sufrirán incrementos más pronunciados en los precios que aquellos productos sin ICE. Esto porque el incremento del IVA hará que aumente el precio de venta al público del bien, y el ICE se calcula con base a ese precio. En este contexto, cabe mencionar que el ICE es un tributo que está pensado para gravar los bienes suntuarios que no son de primera necesidad. El ICE, en el caso de los vehículos, tiene una tarifa progresiva de entre el 5 y el 35%, que aumenta según el precio del bien. Por ejemplo, las camionetas de hasta $30,000 tienen una tarifa de ICE de 5%. Los carros todoterreno y automóviles de entre $30,000 y $40,000, en cambio, tienen un ICE de 15%. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. En temas de seguridad, Ecuador busca acelerar el proceso para repatriar a presos extranjeros que se encuentran en las cárceles debido a los altos costos que representan.
Un mes y medio después de decretar la existencia de un conflicto armado interno con bandas criminales, el gobierno apunta a reducir el número de presos de otras nacionalidades a través de un proceso de repatriación con la meta de ahorrarse los costos que implica el cuidado de al menos 3.402 personas recluidas en 35 prisiones, según datos del Servicio de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, al 29 de diciembre de 2023. El primer paso se produjo con la reunión que sostuvo en Bogotá la canciller Gabriela Sommerfeld con el vicecanciller colombiano. Se calcula que unos 1.500 reos son del país vecino. Abordamos los mecanismos para una aplicación ágil y eficaz de los acuerdos bilaterales para la repatriación de ciudadanos privados de libertad, para que terminen de cumplir sus condenas en sus respectivos países de origen. La reunión se dio casi un mes luego de que el presidente Noboa señalara que los reos extranjeros contribuyen al hacinamiento en las cárceles y que la norma le faculta a devolverlos a sus países de origen. Hoy en día se está gastando más dinero en mantener a un preso extranjero en el Ecuador, independiente si es de Colombia, de Albania, de Perú, de Venezuela. Se está gastando más dinero en ellos que en el desayuno escolar de los niños. Para la abogada especializada en criminología María del Mar Gallegos, lo que propone Noboa no es nuevo y no se ha logrado por falta de voluntad política. Porque es mucho más atractivo políticamente decir que meto a la gente a la cárcel a decir que les estoy dando un tipo de beneficio. Sin embargo, aclara que el proceso no será inmediato y deberá realizarse de forma individual. No se puede hacer de manera colectiva. Todo depende de la voluntad del otro país. La repatriación responde a una disposición dada por el presidente ecuatoriano el pasado 29 de enero mediante decreto ejecutivo. En el caso Metástasis, Leandro Norero también utilizaba el nombre de Esteban Tircio Ávila como segunda identidad para hacer negocios. Esto luego de registrar oficialmente su muerte en Perú durante la pandemia de COVID-19. Eli Angulo, abogado de Norero, cuyo usuario en los chats es Larry, le envió como documento adjunto la transcripción de las versiones que los padres de Esteban Tircio, persona a quien adulteró la identificación, rindieron ante la justicia. Ellos aseguraron no haber visto nunca antes al patrón y contaron que su hijo fue inscrito con ese nombre cuando nació, pero que luego se lo cambiaron por Olger. Hemos encontrado a los papás de Tircio y los llaman a rendir versión a esos dos señores. ¿Y eso me puede afectar en algo? ¿Qué pueden hacer o decir ellos? ¿Tircio existe o no? O sea, de decir que Tircio nunca sacó cédula o qué mismo. Claro, pero eso me puede afectar en algo. O sea, seguro la fiscal manda a abrir un proceso de suplantación de identidad. Pero eso es pendejada, mi estimado. La segunda identidad Norero la empezó a utilizar desde 2020, luego de registrar oficialmente su muerte durante la pandemia del COVID-19 para evadir a la justicia peruana que lo buscaba por tráfico de drogas. A partir de ese entonces adquirió varias propiedades con el nombre de Esteban Tircio. Justamente en ese lapso de tiempo, la red de Norero habría lavado en Ecuador más de 15 millones de dólares, según el Ministerio Público. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Ahora damos paso a unos breves consejos comerciales y los invitamos a seguirnos desde www.oromartv.com. Ya retornamos con más noticias. Estamos de vuelta para informarles que el país registra una disminución en las tasas de natalidad y un incremento de la población adulta mayor, según los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC.
Este año el Ecuador registrará una población de 17.900.000 habitantes. El país experimenta una baja tasa de nacimientos, tendencia que se mantendrá para los años venideros. Así, de 16.900.000 habitantes, según el censo del 2022, pasaremos a 21 millones y medio en el año 2050. Nuestro país registra un crecimiento poblacional menor a lo esperado. Se proyecta un decrecimiento de la población infantil y adolescente. Sin embargo, se prevé un incremento de la población de adultos mayores. La tendencia de envejecimiento de la población se observa desde el año 2010, así se mantendrá hasta el 2050. En este sentido, las proyecciones del INEC muestran que la población de adultos mayores se triplicará hasta mediados del presente siglo, con 125 personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 15 años, y esto, dicen, traerá repercusiones. Tenemos varios retos. Seguridad social. Van a haber menos jóvenes. Por ende, las reglas del juego, del mercado laboral, de la seguridad social, tienen que replantearse de forma urgente. Si no lo hacemos en los próximos años, podremos estar tomando decisiones incorrectas el día de hoy. Las cifras fueron presentadas por el INEC este lunes. Algo importante de destacar es el cambio de patrones de fecundidad. Los nacimientos disminuyen según los registros. En el año 2000 fueron 322.826 nacimientos. En el año 2010 fueron 334.364. Se estima que para el 2025 la cifra todavía disminuirá aún más, a 260.448, y para el 2050 el alcance de los nacidos será de 230.036. Es decir, que si las proyecciones se mantienen, el Ecuador experimentará plenamente lo que en la actualidad reportan los países del primer mundo, donde la población envejece mayoritariamente y los nacimientos, en cambio, son porcentualmente menores. En otro tema, la fiscal Diana Salazar indicó que la sentencia del caso Sobornos se sostiene. Además, afirmó que presentará un recurso en el caso que se aprueben las reformas al COIP en la Asamblea Nacional. Que las reformas al Código Orgánico Integral Penal buscan anular las sentencias en firme fue lo que sostuvo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, mediante una entrevista brindada a un medio de comunicación. Por eso, en caso de concretarse, la fiscal sugirió que la Secretaría Jurídica de la Presidencia analice su impacto, la connotación, intenciones y alcance. Y en el peor de los casos, que se llegue a publicar perdón por el término que voy a utilizar, este mamotreto jurídico que intentan incluir en el Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía está preparando ya una acción de inconstitucionalidad. Por el momento, el debate sobre las polémicas reformas al Código Orgánico Integral Penal se encuentra pendiente en la Asamblea, luego de suspenderse la sesión el viernes 16, al no concretarse las posturas de las bancadas. Pero de alguna manera hábilmente se ha querido inmiscuir temas que no pueden pasar bajo ningún contexto, que no hay ni habrá acuerdo, es en que existan, de acuerdo al artículo 79 que están proponiendo, la revisión de sentencias ejecutoriadas que tenga el Ecuador como país soberano. Esto no puede pasar a relatorías tanto de la ONU, de la CIADI, porque son otras instancias políticas. El Ecuador debe hacer valer y prevalecer su espacio de Estado independiente. En el marco de la propuesta de la Revolución Ciudadana de incluir al Comité de Derechos Humanos de la ONU para identificar equivocaciones en el proceso de las sentencias, la fiscal Salazar también se pronunció. Y tengo la certeza, y lo puedo afirmar aquí y en 10 años, el caso Soborno se sostiene porque ha sido claro, porque los elementos probatorios han sido fuertes y el caso en el recurso de revisión no cabe. No obstante, ya el pasado 15 de febrero la asambleísta Viviana Veloz se había manifestado sobre el tema. No hay
hay ninguna intención de favorecer al expresidente Rafael Correa. La falacia que dice y que menciona el movimiento Construye es totalmente falsa, porque si ustedes revisan el artículo 72 del Código Orgánico Integral Penal, no hay una reforma con la extinción de la pena. Cualquier ciudadano con esta modificación al recurso de revisión puede presentar ante la Corte Nacional de Justicia, e insisto, una corte en la que no creemos, y por ello nosotros hemos recurrido a jueces de Corte Internacional. Hasta el momento no existe una fecha para el segundo debate en el Legislativo. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Los partidos políticos ya están empezando a trabajar en la selección de sus precandidatos para los comicios generales de 2025. Por ejemplo, el Partido Socialista Ecuatoriano ya anunció al abogado Pedro Granja para el camino a Carondelet. Por su parte, otras figuras de las que se espera una posible precandidatura son Daniel Noboa por Acción Democrática Nacional, Jan Topic por el Partido Social Cristiano, Luisa González por el Correísmo y por último, Carlos Rabascal por Centro Democrático. Ahora les contamos que este lunes 19 de febrero el Ministerio de Educación informó que 896 instituciones educativas del país retornaron a las aulas en la quinta fase del regreso a clases presenciales. En total, 15.655 planteles han vuelto a esta modalidad, lo que representa el 97,06% de las instituciones a nivel nacional. La cartera de Estado indicó que se mantiene la reserva de los nombres y las ubicaciones de los establecimientos que regresaron a la presencialidad para precautelar la seguridad. Además, se aclaró que los planteles que no fueron notificados hasta el 18 de febrero se mantienen en la virtualidad. Guayaquil amaneció este lunes con una fuerte lluvia que se prolongó durante gran parte de la mañana. Revisemos. Las lluvias atribuidas al fenómeno del Niño se sienten con fuerza en Guayaquil. La urbe soportó un torrencial aguacero desde la noche del domingo 18 de febrero que se mantuvo hasta la mañana del lunes 19. El reporte oficial del municipio señaló 20 sectores con acumulación de agua y coordinó la atención de las zonas afectadas para el desfogue del agua acumulada en las vías. Debido a las intensas precipitaciones, también se registró un intenso tráfico vehicular en las principales avenidas, especialmente en los sectores que conducen hacia el centro de la ciudad. Producto de la calzada mojada en varias de las calles, la ATM ha reportado accidentes de tránsito, como ocurrió en la avenida Perimetral, donde un carro recolector de Urbaceo y un camión se chocaron, o en el kilómetro 14 de la vía Daule, donde un hombre fue atropellado cuando se encontraba parado en el parter. El Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, INAMI, alertó que hasta el miércoles 21 de febrero se esperan lluvias intensas en la costa y zonas cercanas a la estribación occidental. Y en Santo Domingo de los Sáchilas, el conductor de una ambulancia murió al caer en un socavón registrado en la carretera La Concordia, Las Villegas. El cantón La Concordia se vio sacudido por un trágico desastre la mañana de este jueves 19 de febrero, cuando la vía de acceso a la parroquia Las Villegas fue completamente destruida por la creciente del río que atraviesa la región. La alcaldesa del cantón La Concordia, Sandra Ocampo, se refirió a este accidente enfatizando que ya se venían haciendo gestiones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para adecuar las vías de acceso a esta comunidad. Hemos atendido emergencias en La Concordia desde las 7 de la noche, no se ha descansado para nada, ha estado el cuerpo de bomberos y aún así que se han limpiado los canales por cerca de 7 meses, el invierno ha sido tan fuerte que nos está dando ya, como hemos visto, tremendas tragedias que estamos viviendo. Esta es una parte de una vía estatal, pero hacemos igualmente el llamado al Ministerio de Obras Públicas y como alcaldesa de La Concordia hemos convocado al COE cantonal como una manera de emergencias porque hay otros lugares que también están casi colapsados por la lluvia tan fuerte que ha llegado, ¿no? Una persona fallecida sería el resultado de este acontecimiento, quien iba a bordo de una ambulancia que realizaba el traslado de un paciente. Los residentes de este sector informaron sobre la situación a través de redes sociales, destacando la gravedad del acontecimiento y la necesidad urgente de ayuda. La zona norte, que es decir, la zona alta, hay un represamiento con el cual se movía bastante masa.
Entonces, al tener nosotros el tema de inundación, llegó un momento en que ya no soportó, y obviamente se presume que con el peso de la ambulancia, el rato que pasó por la vía, pues en este caso fue el complemento para que se desbordara. Y es que quienes fueron testigos de este lamentable incidente resaltan la importancia de una planificación y preparación ante situaciones de emergencia, así como la necesidad de una respuesta rápida y coordinada por parte de las autoridades y los servicios de emergencia para enfrentar y mitigar los efectos de desastres naturales que vienen junto al fenómeno del Niño. Mediante una entrevista brindada a un medio de comunicación, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer que con corte al 15 de febrero, el país registra 5.337 casos de dengue y 4 muertes a causa de esta enfermedad. La cartera de Estado indicó que la provincia con más infecciones es Santo Domingo de los Áchilas, con 994 positivos. Por su parte, Manabí registra 838 pacientes, siendo así la segunda provincia con más casos. Nos vamos a una nueva pausa comercial, amigos, pero manténganse en nuestra sintonía porque ya volvemos para revisar algunos sucesos reportados en diferentes partes del país, uno de ellos en Manta, provincia de Manabí. Ya volvemos. (21:37). Un nuevo ataque armado en Manta, provincia de Manabí, dejó como resultado 2 muertos y 2 heridos. Como Nilo Atilio Espinosa, de 65 años, y Jonathan Peñafiel Zambrano, de 27, fueron identificados los hombres asesinados en el tramo 2 de la vía Circunvalación, cerca de las escalinatas del barrio La Época en Manta. Aproximadamente existen unos 35 indicios balísticos y una persecución más o menos unos 500 metros hacia atrás de la carretera y vienen a terminar acá. Las víctimas se movilizaban en un vehículo cuando fueron interceptadas por sujetos desconocidos, quienes le propinaron varios disparos. El tipo de armamento es calibre 9 milímetros y posiblemente .40 que están por verificar. Tras el ataque, el automotor quedó volcado a un costado de la vía. A los pocos minutos del atentado, un vehículo fue incinerado en la vía que conecta el barrio Gavilanes y San Juan. La policía informó que este hecho también dejó 2 heridos. Ya este momento ya está el vehículo recuperado, está incinerado y en el sector de los Gavilanes y están ya con las pericias, equipo de criminalística, ya se encuentran en el punto. Los cuerpos fueron trasladados hasta el centro forense de la ciudad para que le realicen la autopsia correspondiente. Mirly Macías, Noticias Oromar. En una noticia lamentable, una mujer y un niño ecuatorianos se encuentran entre las víctimas mortales de un ataque terrorista contra migrantes registrado en Sonora, México. Lo ocurrido en Sonora, México, es quizá una de las más terribles tragedias con migrantes que soñaban con llegar a Estados Unidos. Una caravana de ciudadanos de Ecuador, Brasil, Guatemala, República Dominicana y Perú fue atacada a balas. Iban 3 camionetas llenas de migrantes. En una camioneta iba, por ejemplo, el chofer, 2 dominicanas, 1 ecuatoriana y más de 25 hombres de distintos países. Y en los 2 siguientes autos habían mujeres y niños. Viene una camioneta, empuja al primer auto y se bajan de esta camioneta y empiezan a disparar con metralletas. Y obviamente la gente empezó a correr. Luego empezaron a disparar a las otras 2 camionetas. Es el relato de uno de los 6 sobrevivientes del ataque terrorista ocurrido la noche del pasado jueves 15 y madrugada del viernes 16 de febrero. Detalla William Murillo de 1800migrante.com. Este chico, que es del Perú, pudo escabullirse por los montes en el desierto, pudieron caminar toda la noche y llegaron hasta el siguiente pueblo, él con 5 ecuatorianos. Entonces pudieron cruzar hacia los Estados Unidos y obviamente ya está en Estados Unidos este chico, pero están desesperados buscando a su hermana, que se llama Ana Vidal, que es de 28 años y que estaba en esa caravana.
Según información oficial, al menos 5 personas perdieron la vida, entre ellos un niño de 4 años y una mujer, ambos ecuatorianos. Al parecer son dos bandas delincuenciales diferentes. No sabemos si es que está involucrado el ejército o la Policía Federal. No sabemos si es que están utilizando los uniformes, porque este chico peruano nos decía que él podía ver cómo lanzaron, por ejemplo, lanzacohetes, lanzagranadas hacia los autos para que exploten y estos se quemen. Mientras espera datos de las autoridades mexicanas que no se ha entregado hasta el cierre de este reporte. Para Murillo, esta masacre es un reflejo de la real situación en la frontera, donde grupos criminales se pelean por los migrantes. Estas áreas que están controladas por los chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, por ejemplo, enfrentados con la nueva generación y una serie de organizaciones criminales que, en vista de que el tráfico de drogas se ha detenido por los mayores controles que tienen por el fentanil, entonces ahora el tráfico de migrantes es un negocio altamente rentable. Culpa al Estado mexicano de responsable de estas violaciones a los derechos humanos y al ecuatoriano solicita que exija a México información de los compatriotas, que ya vemos no se detienen por salir del país, motivados por la inseguridad, pobreza, desempleo, la corrupción y así un listado largo. Las Fuerzas Armadas del Ecuador informaron que mediante operativos militares en el sector de Palestina, en la provincia de Esmeraldas, se aprehendió a alias Jackson, presunto miembro de la organización catalogada como terrorista Los Lobos. En poder del detenido se encontró 2 fusiles de asalto, 2 subametralladoras, 2 carabinas, una pistola y 864 municiones. La Fiscalía informó que formuló cargos contra 2 hombres por tráfico de drogas, los cuales fueron capturados en la operación Triste Amanecer desplegada el 18 de febrero de 2024 en uno de los puertos marítimos de Guayaquil. Sin embargo, pese al pedido justificado de prisión preventiva, el juez dictó esa medida solo para uno de ellos, según indicó la institución. Ahora escuchemos más detalles de la intervención contra el narcotráfico. Estas 6 toneladas tienen un peso aproximado de 7.138.170 gramos, con 6.101 paquetes. Esta carga y estas 6 toneladas tienen un precio aproximado en los Estados Unidos de 244 millones. Y el destino a donde estaba dirigido esta droga, es decir, a México, tiene un valor aproximado de 91 millones. Dentro del trabajo que viene realizando la Policía Nacional, a nivel nacional, de enero hasta la fecha, se han incautado 43.300 toneladas. Solo en Guayaquil, en la parte no fluvial, tenemos alrededor de 2 toneladas 283 kilos. Y solo en los puertos, 4 toneladas. Y este fin de semana cayó el 4º cargamento de droga en las costas manabitas. Se trata de aproximadamente 1,5 toneladas de cocaína. Un cargamento de droga que pretendía ser trasladado en una embarcación por la ruta del Pacífico con destino a México fue decomisado en las costas manabitas. En la zona económica exclusiva del Ecuador y aproximadamente a 70 millas al oeste de Pedernales se logró la incautación de 33 bultos. Es decir, cerca de 1,5 toneladas de cocaína. Esta operación la ejecutó la noche del 17 de febrero el denominado bloque de seguridad, conformado por las Fuerzas Armadas y la policía. Fue mediante el empleo de un avión de exploración aeromarítima. El avión detectó la embarcación y una vez que se vieron comprometidos, comenzaron a arrojar los bultos al mar. Posteriormente, una lancha de la Armada procedió a recuperar los bultos. Y para la madrugada de este domingo 18 de febrero la carga llegó al puerto de Manta. En la operación hubo una persecución y según la fuerza pública a más de la embarcación.
se logró la incautación de 2 boyas de geoposicionamiento. Este cargamento es el cuarto que cae en costas manabitas y en lo que va de este 2024. Según la policía, en la provincia ya han logrado decomisar aproximadamente 8 toneladas de droga. Belén Mendoza, Noticias Soromar. Asimismo, la Policía Nacional decomisó más de 1 millón de dosis de cocaína tras el allanamiento de un inmueble ubicado en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí. La institución del orden detalló que encontraron un vehículo que en su interior ocultaba 100 paquetes de alcaloides cuyo destino era el mercado internacional. Además, confirmaron la aprehensión de 4 personas y la incautación de un automóvil, cartuchos, una alimentadora, 2 cámaras y dinero en efectivo. Cual logra identificar un vehículo en situaciones que se encontraba en el interior de una ciudadela en la ciudad de Portoviejo, logrando la localización en el interior del inmueble 100 bloques presumiblemente de una sustancia sujeta a fiscalización. Luego de las pruebas de campo se le realiza, determinan que es clorhidrato de cocaína, un total de 100 bloques, los cuales están en las bodegas de narcóticos para el proceso respectivo. En este procedimiento existe la detención de 4 personas, las cuales corresponden a los nombres de George Michel G.H., quien no posee antecedentes, Brian Omar P.S., ecuatoriano, quien no posee antecedentes, Johnny Israel M.M. y Alejandro Montserrat P. del S., quien tampoco posee antecedentes. Seguimos en Portoviejo, provincia de Manabí, donde se reportó un accidente de tránsito la mañana de este 19 de febrero. Los involucrados fueron una motocicleta y una camioneta. El siniestro quedó registrado en una cámara de seguridad del sector, donde se puede observar cuando el motorizado, quien circulaba por la calle preferencial, fue impactado por el automotor que pretendía incorporarse a la vía principal. Hasta el sitio llegó personal especializado del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito OIAT para las labores y diligencias respectivas. Calza herida el conductor de la moto y su acompañante. Asimismo fueron impactados por un vehículo, posterior llevados al Hospital Verdi Ceballos para la valoración médica y asimismo esperar resultados para ver si pasa o no pasa audiencia de flagrancia. Al momento van a ser retenidos los vehículos hasta esperar valoraciones médicas de las personas heridas para posterior fiscal determine si pasa o no pasa audiencia de flagrancia. El cuadro de Río de Janeiro entrenará nada más y nada menos que en el complejo de Independiente del Valle, que también tuvo su presentación este fin de semana. Tania, es momento de despedirnos. Ligner y amigos, se nos terminó el tiempo, pero mañana tenemos más información. Buenas noches.